Muy bien, en esta segunda parte vamos a ver las operaciones con números complejos escritos en forma de par ordenado. Si tenemos dos números complejos, z y w, escritos ambos como par ordenado, la suma de estos dos números complejos es otro número complejo, cuya componente real es la suma de las componentes reales, a más c, cuya componente imaginaria es la suma de las componentes imaginarias, b más d. Veamos un ejemplo. Si tengo el complejo z igual a 2, 3 y w igual a 5, 1, la suma tiene por componente real la suma de la componente real de z más la componente real de w, es decir, 2 más 5. Por componente imaginaria, la suma de la componente imaginaria de z más la componente imaginaria de w, es decir, 3 más 1, 4. La suma de dos complejos nos da otro complejo. La resta, bueno, la resta es sumar el opuesto. Si hacemos las operaciones, implica restar componente a componente, es decir, resta de componentes reales, como la componente real de la resta, resta de componentes imaginarias, como la componente imaginaria de la resta. Veamos un ejemplo. Con los mismos complejos del ejemplo anterior, z menos w tendrá como componente real 2 menos 5, es decir, menos 3, la resta de las componentes reales de z y de w. Como componente imaginaria, la resta de las componentes imaginarias de z y de w, es decir, 3 menos 1, es decir, 2. Como vemos, las operaciones de suma y resta son muy naturales entre números complejos, escritos en forma de par ordenado. Vamos a ver cómo se efectúa el producto de un número real por un número complejo. Bueno, si alfa es un número real y z a b es un número complejo escrito en forma de par ordenado, el producto de alfa por z es un nuevo número complejo cuya componente real es el producto de alfa por la componente real de z, cuya componente imaginaria es el producto de alfa por la componente imaginaria de z. Veamos un ejemplo. Si z es el complejo 3, 5, queremos multiplicarlo por menos 2, el complejo menos 2z tendrá como componente real menos 2 por 3, es decir, menos 6, como componente imaginaria menos 2 por 5, es decir, 10. Como vemos, estas tres operaciones son muy naturales. La operación producto ya no es tan natural. Después vamos a ver más adelante una justificación a esta fórmula que tenemos aquí. Si tenemos dos complejos, z y w, ZAB, WCD, el producto z por w es un número complejo cuya componente real es A por C, es decir, la componente real de z por la componente real de w, menos b por d, es decir, menos la componente imaginaria de z por la componente imaginaria de w. Por componente imaginaria, el producto tiene el producto de a por d, es decir, la componente real de z por la componente imaginaria de w, más b por c, es decir, la componente imaginaria de z por la componente real de w. Es una fórmula que uno necesita acordarse si hace el producto como pares ordenados, pero luego más adelante vamos a ver que hay una manera más simple de hacer el producto y que no hace falta recordar de memoria esta fórmula. Veamos un ejemplo. 3, 5 por 2, 4. Bueno, el producto tiene por componente real el producto de las componentes reales, 3 por 2, menos el producto de las componentes imaginarias, 5 por 4. 3 por 2, 6, menos 5 por 4, 20. 6 menos 20 es menos 14. Como componente imaginaria, el producto de la componente real de z por la componente imaginaria de w, 3 por 4, más el producto de la componente imaginaria de z por la componente real de w, 5 por 2. 3 por 4, 12, más 5 por 2, 10, 22.
Es decir, el producto nos da otro número complejo, que es menos 14,22. Un producto muy importante entre los números complejos es el producto del complejo 0,1 por sí mismo. El producto del complejo 0,1 por sí mismo, aplicando la fórmula que vimos recién para multiplicar números complejos, nos da el complejo menos 1, 0. El complejo menos 1, 0 es un complejo cuya parte real es menos 1 y cuya parte imaginaria es 0. Quiere decir que el complejo 0,1 por sí mismo, el complejo 0,1 al cuadrado, nos da el número complejo menos 1, 0. Un número complejo con parte real menos 1, parte imaginaria 0. Que podemos asociar con el número real menos 1. Es por eso que al número complejo 0,1 le ponemos un nombre especial. Lo llamamos I, unidad imaginaria. Que tiene la siguiente propiedad. Elevado al cuadrado nos da el número menos 1. Es decir, I al cuadrado es menos 1. Esto nos permite resolver el problema que habíamos enunciado en la primera parte, que era encontrar un número que satisfaga la ecuación x cuadrado más 1 igual a 0. Hemos encontrado ese número, el número ese es la unidad imaginaria I, porque I al cuadrado más 1 es menos 1 al cuadrado, perdón, menos 1 más 1, que es 0.